Se apretó contra el plexiglas cubierto de grafitis. La lluvia caía con tanta fuerza que parecía que el universo mismo intentara ahogarla. El sencillo vestido negro que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 3 años. La única prenda decente que poseía ahora se ceñía a su delgado cuerpo como una segunda piel de humillación. El rímel le corría por las mejillas hundidas formando ríos oscuros, mezclándose con las lágrimas que se negaba a reconocer, mezclándose con la lluvia que sabía a sal y a derrota. Al otro lado de la calle, a través de los ventanales de Moretz, el restaurante más exclusivo de Manhattan, podía verlos a todos. Sus antiguos compañeros de Morrison and Associates, las personas que le habían sonreído esa mañana, que le habían deseado suerte antes de su presentación, ahora levantaban copas de champán de cristal para celebrar su despido, celebrar su destrucción. Una anciana le tocó el brazo y le preguntó si estaba bien. Pero Camille no podía responder. No podía articular palabra con la piedra que tenía en la garganta. Su teléfono volvió a vibrar, implacable, cruel. Un mensaje de Elena preguntándole cómo había ido la consulta quirúrgica de su madre. Un recordatorio de que aún no le había dicho a nadie lo de los $75,000 que tenía que conseguir en las próximas 2 semanas, o su madre moriría en la lista de espera. Otro zumbido. La residencia de ancianos exigía el pago de los últimos 3 meses y amenazaba con dar de alta a Rosa Santos si la factura no se abonaba antes del viernes. Otra notificación. Su casero le recordaba que el alquiler vencía en 48 horas y que el proceso de desahucio comenzaría inmediatamente después. Comprobó su cuenta bancaria con dedos temblorosos, sabiendo ya lo que encontraría. 12 o 13 dólares, ni siquiera suficientes para alimentarse durante la semana, y mucho menos para salvar a nadie. La descolorida cicatriz de su muñeca reflejaba la luz de la farola. Un recuerdo de la noche, 6 meses después del accidente, en la que casi se había rendido por completo, cuando sobrevivir le parecía más un castigo que una bendición. Su teléfono volvió a vibrar. Derek. Se le enfriaron las manos. Sé dónde estás. No puedes esconderte de mí para siempre. Voy a por ti. El autobús que la llevaría de vuelta a su destartalado estudio en el distrito industrial de Brooklyn no llegaría hasta dentro de 20 minutos. 20 minutos para quedarse allí de pie, empapada, temblando, mirando el restaurante donde no podía permitirse ni un vaso de agua. Viendo cómo su vida se disolvía como el azúcar bajo la lluvia. A través del resplandor dorado de la ventana, podía verlo. Lucien Moretti. Entonces no sabía su nombre. No sabía que era el dueño del restaurante, del edificio, de la mitad de la manzana. No sabía que era el diablo de Manhattan, el jefe de una de las 5 familias mafiosas más poderosas de Nueva York. Lo único que sabía era que era el hombre que había entrado en su sala de conferencias hacía 3 horas. Le había susurrado algo a su director general y había observado impasible cómo los de seguridad la escoltaban fuera como si fuera una delincuente. Lo había visto suceder a cámara lenta, pero aún no podía creer que fuera real. En un momento estaba presentando su análisis de fin de año, las cifras que había revisado 3 veces en el informe que había sacrificado horas de sueño, comidas y cordura para completar. Al momento siguiente, este desconocido con traje negro, ojos de tormenta gay y una leve cicatriz que le recorría desde la sien hasta el pómulo, se inclinaba para susurrarle al oído al señor Morrison. El rostro del director general se había quedado sin color. Los guardias de seguridad aparecieron a su lado antes de que pudiera terminar la frase. Con efecto inmediato, le dijeron, está despedida por malversación de $50,000 de las cuentas de los clientes. No vuelva a su escritorio. Le enviaremos sus pertenencias por correo. No se ponga en contacto con nadie de esta empresa. Sin ninguna explicación de cómo se suponía que había desaparecido el dinero, sin oportunidad de defenderse, sin indemnización, sin referencias, sin nada. Solo la palabra malversación flotaba en el aire como una sentencia de muerte, destruyendo de un solo golpe 3 años de jornadas de 18 horas, comidas saltadas y evaluaciones de rendimiento perfectas. Y cuando ella intentó preguntar por qué,
Cuando miró directamente al desconocido, con confusión y desesperación, y 3 años de agotamiento en sus ojos ámbar, él simplemente la miró como si fuera invisible, como si ella no fuera nada, como si ya estuviera muerta. Lo peor, y había tantas cosas peores que había perdido la cuenta, era que esa mañana, antes de la reunión, él le había sujetado la puerta del ascensor. La había mirado con esos ojos gris tormenta, la había mirado de verdad, y algo en su mirada le había hecho latir el corazón con fuerza. Se había fijado en las ojeras que tenía y le había preguntado si estaba bien. Había pulsado el botón de su planta antes de que ella pudiera alcanzarlo. Ella había pensado, Dios, era tan patética. Había pensado que tal vez alguien la había visto por fin, no como la chica que había sobrevivido al accidente en el que murieron su padre y su hermano, no como la mujer con una madre enferma, un exnovio acosador y 3 trabajos que aún no eran suficientes. Solo ella, Camille, alguien digno de ser notado. En cambio, él la había notado lo suficiente como para aniquilarla. Ahora él estaba sentado en ese restaurante, intocable, inalcanzable, un dios en su templo de cristal, y ella estaba ahí fuera, bajo la lluvia, como la nada en la que él la había convertido. Levantó su copa hacia alguien que ella no podía ver, y la luz se reflejó en sus ojos, y por un instante, solo una fracción de segundo, se giró y la miró directamente a través de la ventana. Sus miradas se cruzaron a través de la lluvia, el cristal y la distancia imposible entre sus mundos. Él no sonrió, no apartó la mirada, simplemente la observó, como un depredador observa a su presa, como un coleccionista observa algo que ya ha decidido adquirir. La sangre de Camille se heló. Debería huir, debería apartar la mirada, debería hacer algo más que quedarse allí sumida en la angustia. Mientras un desconocido de ojos gris, tormenta y reputación diabólica la miraba como si conociera todos los secretos que ella había guardado, pero no podía moverse. Y cuando por fin llegó el autobús, cuando por fin apartó la mirada y subió a bordo con las piernas temblorosas, aún podía sentir sus ojos en su espalda, aún podía sentir cómo la observaba. Lo que Camille Santos no sabía, lo que no podía saber, era que Lucien Moretti llevaba 2 años observándola. Y esta noche, por fin, había terminado de esperar. Si esta historia te ha gustado, dale al botón me gusta y haznoslo saber. Compártela con alguien que ame el romance oscuro tanto como tú. Y suscríbete para no perderte lo que sucederá a continuación. Porque el diablo ha encontrado su obsesión y no la va a soltar. El autobús se alejó de la parada, llevando a Camille a la húmeda noche de Brooklyn. Sin embargo, ella no podía dejar de temblar, no por el frío, sino por esa mirada, esos ojos gris tormenta que aún ardían en su piel, como si él estuviera sentado a su lado ella. Eligió el último asiento, se acurrucó en la esquina junto a la ventana y se quedó mirando la lluvia que azotaba el cristal, tratando de convencerse de que todo había sido una coincidencia, de que aquel hombre no podía haberla mirado, no podía saber quién era ella, no podía tener ningún motivo para interesarse por una chica invisible como ella. Pero su cuerpo sabía la verdad mucho antes de que su mente la aceptara, porque cada vez que intentaba cerrar los ojos, volvía a ver esos ojos grises. No los ojos fríos de la sala de juntas donde él destruyó su carrera, sino los ojos de aquella mañana, los ojos que mantuvieron abierta la puerta del ascensor, los ojos que le preguntaron si estaba bien, los ojos que la miraban como si ella fuera algo digno de ser mirado. Recordó aquella mañana de hacía solo 12 horas, y, sin embargo, parecía toda una vida. Cuando entró en el ascensor de Morrison and Associates con los tacones gastados y un informe que había revisado 5 veces en su bolso. Y él estaba allí, el hombre alto con un traje negro que valía más que todo su salario anual. Una leve cicatriz le recorría la sien hasta el pómulo, como una historia que ella quería conocer, pero no se atrevía a preguntar. Él había extendido la mano para impedir que se cerraran las puertas. La había mirado con esos ojos grises, y ella se había sentido como si la hubiera alcanzado un rayo, como si hubiera olvidado cómo respirar,
como si la hubieran visto de verdad por primera vez en 3 años, desde el accidente que se llevó a su padre y a su hermano. Él había dicho algo, con una voz grave como un trueno lejano, preguntándole si estaba bien porque parecía cansada, y ella había balbuceado alguna respuesta tonta. Y él había sonreído ligeramente, levantando la comisura de los labios, y su corazón la había traicionado latiendo con fuerza como una niña tonta que todavía creía en los cuentos de hadas. Ahora lo entendía. Esa sonrisa no era preocupación, sino disfrute. De la misma manera que un gato sonríe a un ratón antes de atacarlo, él lo sabía desde esa misma mañana. Sabía que la despedirían. Quizás él mismo lo había arreglado, y aún así había sujetado la puerta del ascensor. Aún así le había preguntado si estaba bien. Aún así la había mirado de una manera que le hizo creer que era especial. Monstruo, pensó, es un monstruo, pero ¿por qué un monstruo se preocuparía por una presa tan pequeña como ella? El autobús se detuvo en otra estación. Subieron algunas personas y Camille sintió la extraña sensación de que la observaban. Se dio la vuelta y no vio nada más que los rostros cansados de los viajeros nocturnos. Sin embargo, la sensación no desapareció. Se aferró a sus huesos como un parásito, susurrándole que la seguían, que alguien sabía dónde estaba, sabía a dónde iba, sabía cada paso que daba. Sacudió la cabeza y se dijo a sí misma que estaba imaginando cosas porque estaba demasiado cansada, demasiado asustada, porque le habían pasado demasiadas cosas en un solo día. No sabía, no podía saber que 3 coches más atrás, un Mercedes negro seguía silenciosamente al autobús, que dentro de él, Lucian Moretti miraba su teléfono, que mostraba su ubicación GPS en tiempo real, que había hecho esto todas las noches durante 2 años, siguiéndola desde la oficina hasta su apartamento, desde su apartamento hasta el bar donde trabajaba en el turno de noche, desde el bar hasta la residencia de ancianos donde yacía su madre, que sabía cuántos días a la semana comía fideos instantáneos, sabía que lloraba en el baño cuando pensaba que nadie podía oírla, sabía de la cicatriz en su muñeca de la noche en que casi se rindió. Lucian Moretti había observado a Camille Santos durante 2 años, no como un acosador, sino como un hombre que esperaba el momento adecuado para entrar en su vida y no abandonarla jamás. Y esa noche, mientras la veía de pie bajo la lluvia, con sus ojos ámbar llenos de desesperación y un orgullo que se negaba a doblegarse, supo que ese momento había llegado. El diablo de Manhattan había encontrado lo único que quería poseer y no permitiría que nada ni nadie, ni siquiera ella misma, lo detuviera. El autobús se detuvo en la última parada de la ruta y Camille bajó a la noche de Brooklyn con las piernas entumecidas y el corazón pesado como una piedra. La lluvia había amainado, pero el aire seguía húmedo y frío, aferrándose a su piel como dedos fantasmales que se negaban a soltarla. Caminó 3 manzanas hasta su edificio de apartamentos, una estructura envejecida de la era de la industrialización, convertida en vivienda para aquellos que no podían permitirse vivir en un lugar mejor. Paredes de ladrillo agrietadas, escaleras con luces fundidas y la mezcla rancia de moho y cigarrillos baratos que se filtraba en cada rincón. Subió 4 tramos de escaleras porque el ascensor llevaba 3 meses estropeado y nadie se molestaba en arreglarlo. Cada escalón la esperaba como si llevara todo el mundo a cuestas, y cuando abrió la puerta de su pequeño apartamento estudio, no encendió la luz de inmediato. Simplemente se quedó allí, en la oscuridad, escuchando los latidos de su corazón y preguntándose por qué seguía latiendo cuando todo lo demás se había derrumbado. El apartamento era tan pequeño que podía pararse en el medio y tocar tanto la cama como la estufa. Todos los muebles eran de segunda mano, recogidos de las aceras o comprados en mercadillos. Sin embargo, había intentado mantenerlo limpio y ordenado. Como una forma de demostrarse a sí misma que todavía controlaba algo en su vida, se quitó el vestido negro empapado y lo arrojó a un rincón. Luego entró en el estrecho cuarto de baño, apenas lo suficientemente grande para una persona. Abrió el grifo y se dio cuenta de que el agua caliente había sido cortada desde la semana anterior porque no había pagado la factura, pero de todos modos se metió bajo el chorro helado. Dejó que corriera por su cuerpo, dejando que se llevara el rímel,
las lágrimas y la lluvia, dejando que la entumeciera lo suficiente como para no sentir más el dolor que le aplastaba el pecho. Cuando salió, tenía los labios azules y le temblaban las manos incontrolablemente. Se puso una vieja camiseta de pijama desgastada en los hombros y fue a la cocina. Abrió el armario y vio exactamente lo que esperaba. Un último paquete de fideos, un huevo y una botella de agua filtrada. Cocinó en silencio, no encendió la televisión ni la música, solo el sonido del agua hirviendo y su propia respiración llenaban la habitación. Luego se sentó en la silla de plástico junto a la ventana, cenó en la oscuridad, miró fijamente la noche de Brooklyn y pensó en su madre. Cogió el teléfono y llamó a Elena, su única amiga íntima que le quedaba, la enfermera que cuidaba de su madre en la residencia. Elena respondió después de 3 tonos. Su voz sonaba cansada pero cálida, y le preguntó a Camille si estaba bien. Le preguntó cómo había ido la presentación, y Camille mintió. Dijo que todo iba bien, que pronto tendría dinero, que no se preocupara. Por dentro, se estaba desmoronando poco a poco. Elena le dijo que su madre parecía más despierta hoy, que había movido los dedos cuando Elena le leyó la carta de Camille, que seguía luchando, que seguía esperando a su hija. Camila terminó la llamada y lloró, lágrimas silenciosas que caían en el plato de fideos ahora fríos. Y en la oscuridad del miserable apartamento, los recuerdos surgieron como un maremoto. No podía detenerlos. 3 años antes, en una noche lluviosa como esta, llevaba a su padre y a su hermano menor Miguel a casa después de la cena de cumpleaños de su madre. Su padre, en el asiento del copiloto, contaba chistes. Miguel en la parte de atrás bromeando con ella por no tener todavía novio. Y Camille se había reído, había sido feliz. No había visto el camión que pasaba a toda velocidad por el cruce hasta que fue demasiado tarde. Recordaba el horrible impacto, la sensación de que el coche daba vueltas, a su padre llamándola. Recordaba disparos. Disparos que no podía entender en un accidente de coche. Recordaba haber visto a Miguel desplomarse en el asiento trasero, con sangre en el pecho. Recordaba haber intentado alcanzar a su padre y haber agarrado solo aire antes de que la oscuridad la envolviera por completo. Despertó en el hospital 3 días después con las costillas rotas y un corte en la frente, y le dijeron que su padre y Miguel habían muerto. Un accidente. Le dijeron que tenía suerte de haber sobrevivido. Pero Camille sabía la verdad. Sabía que ella los había matado. Ella era la que conducía. Ella era la que no vio el camión. Ella era la que debería haber muerto en lugar de ellos. Su madre sufrió un derrame cerebral al enterarse de la noticia. Perdió la capacidad de hablar. Desde entonces, ha estado postrada en cama. Y Camille vive cada día con la conciencia de que destruyó a su familia en un solo momento de descuido. Miró la tenue cicatriz de su muñeca y recordó la noche, 6 meses después del accidente, en la que cogió un cuchillo y pensó que acabar con todo sería más fácil que seguir adelante. Pero no pudo hacerlo. No porque quisiera vivir, sino porque su madre todavía la necesitaba. ¿Quién pagaría las facturas médicas si ella moría? Porque incluso la muerte era un lujo que no podía permitirse. Camille dejó el cuenco a un lado, ya no tenía hambre, solo se sentía vacía, y se preguntó cuánto tiempo pasaría antes de que finalmente se derrumbara por completo. Su teléfono vibró una vez más y Camille supo quién era antes de mirar la pantalla, porque su cuerpo había aprendido a temer mucho antes de que su mente pudiera reaccionar. 2 años viviendo con Derrick le habían enseñado eso. Estoy abajo, decía el mensaje. Veo que tus luces están apagadas. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Camille dejó caer el teléfono como si se hubiera incendiado, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas mientras se apresuraba a ir a la ventana, agachándose detrás de la vieja cortina deshilachada y mirando hacia la oscura calle. Él estaba allí, de pie bajo la única farola que funcionaba, con el pelo rubio oscuro empapado por la lluvia y los ojos fijos en su ventana, con una locura que ella conocía demasiado bien. Esa sonrisa, la sonrisa que una vez creyó que era amor, pero que en realidad era posesión, control, violencia disfrazada. Derek Holloway, el hombre al que había amado cuando era demasiado joven y se sentía demasiado sola tras el accidente.
el hombre que prometió cuidar de ella y convirtió su vida en un infierno durante 2 años. El hombre del que había huido 8 meses antes, después de que él casi la matara en un ataque de ira provocado por el alcohol. Se apartó de la ventana, tapándose la boca con la mano para no hacer ruido, con todo el cuerpo temblando incontrolablemente. Y sabía que debía llamar a la policía. Sabía que era lo correcto, pero también sabía que sería inútil. Como todas las otras veces, llamó de todos modos, con voz temblorosa y susurrante, y le dijo al operador que su exnovio estaba fuera de su edificio, que la había golpeado, que tenía miedo. Y el operador le preguntó si estaba haciendo algo en ese momento, si la estaba amenazando directamente, si estaba intentando entrar. Y cuando Camille le dijo que no, que solo estaba allí de pie mirando, le dijeron que no podían hacer nada. Estar en un lugar público no era un delito. Podía solicitar una orden de alejamiento al día siguiente. Se lo dijeron como si estuviera garantizado que llegaría el día siguiente. Ella colgó y sintió ganas de gritar, de romper algo, pero no se atrevió. Solo se acurrucó en la oscuridad, abrazándose las rodillas, mirando a través del hueco de la cortina al monstruo que la esperaba como un depredador paciente. Derrick no se movió. Simplemente se quedó allí, encendiendo un cigarrillo de vez en cuando, mirando su teléfono de vez en cuando, mirando hacia su ventana de vez en cuando, con esa sonrisa omnisciente que le daba ganas de vomitar. Y Camille sabía que podía quedarse allí toda la noche. Lo había hecho antes. Lo volvería a hacer hasta que ella se agotara, hasta que cometiera un error, hasta que volviera a pertenecerle. No sabía cuánto tiempo había pasado, quizá una hora, quizá dos, cuando notó algo diferente en la calle. Un elegante coche negro aparcado a unos 50 metros de Derek. Un coche que no encajaba en ese barrio, demasiado lujoso, demasiado caro, demasiado fuera de lugar entre los edificios derruidos que lo rodeaban. No podía ver quién estaba dentro porque las ventanillas estaban tintadas, pero tenía la extraña sensación de que quienquiera que estuviera dentro la estaba observando a ella, no a Derek, sino a ella. Y esa sensación era más aterradora que Derek allí abajo. Entonces, como si alguien hubiera dado una orden, Derek se dio la vuelta de repente, apagó el cigarrillo con el pie, murmuró algo que ella no pudo oír y se alejó en la oscuridad, desapareciendo a la vuelta de la esquina como si nunca hubiera estado allí. Camille exhaló, pero no se atrevió a moverse, y observó el coche negro, esperando a que también se marchara. Pero no lo hizo. Permaneció aparcado, silencioso y amenazador, como una bestia que custodia su territorio. Dentro del Mercedes, Lucian Moretti bajó el teléfono después de enviar un mensaje a sus hombres. Encárguense de él. No lo maten. Todavía no. Y miró hacia la ventana del cuarto piso donde su chica se escondía en la oscuridad, y supo que ella no dormiría esa noche. Sabía que ella tenía miedo, y ese conocimiento le hizo querer quemar toda la ciudad por permitir que ella tuviera miedo. Camille no sabía cuándo se había quedado dormida. Quizás su cuerpo se había rendido al agotamiento, incluso cuando su mente seguía gritando advertencias, y se despertó en la oscuridad con el estridente sonido de su teléfono junto a su oído, la pantalla iluminándose con el nombre del señor Patterson, su casero, reloj marcando las 12:37 de la noche. Ella respondió con voz somnolienta y llorosa, y la voz del señor Patterson llegó a través de la línea, ansiosa, confusa, con algo profundamente malo debajo. Camille dijo, estoy en tu apartamento, la puerta está abierta de par en par. Todo lo que había dentro ha desaparecido. ¿Estás bien? ¿Dónde estás? Camille se incorporó de golpe, con el corazón acelerado, mirando a su alrededor. Todo seguía allí, la vieja cama, la pequeña mesa, el plato de fideos sin lavar en el fregadero, la ropa mojada todavía en la esquina. Estaba allí, sentada en la cama de su apartamento. Estoy en el apartamento, dijo con voz temblorosa. Estoy en casa. ¿De qué estás hablando? Se hizo el silencio al otro lado del teléfono. Entonces, el señor Patterson habló lentamente, como si le estuviera explicando algo a una niña. Camille, estoy en el apartamento 41 de mi edificio, en el 1247 de Industrial Court.
El apartamento que alquilas está vacío. La puerta está abierta. No hay nada dentro. Camille sintió como si le hubieran echado agua helada por la espalda, porque estaba mirando fijamente el número del apartamento en su propia puerta. 412, y la dirección que había memorizado durante 6 meses. 1247 Industrial, pero no recordaba haber visto si decía Court o Avenue. ¿En qué edificio estás?, preguntó con voz ahogada. Industrial Court o Industrial Avenue. Court, dijo el señor Patterson. 1247 de Industrial Court. Esa es la dirección que figura en su contrato de alquiler. Ese es mi edificio. El mundo se tambaleó bajo los pies de Camille porque lo sabía. Sabía con absoluta certeza que estaba en el 1247 de Industrial Avenue, no en Court. 2 edificios diferentes a 2 manzanas de distancia. Y ella había vivido allí durante 6 meses. Había pagado el alquiler al señor Patterson durante 6 meses. Había creído que ese era su hogar durante 6 meses. Pero ese no era el apartamento que había alquilado. Había estado viviendo en el edificio equivocado durante medio año sin saberlo. Voy a llamar a la policía. El señor Patterson dijo, aquí hay algo que no cuadra. No vayas a ningún sitio. Colgó y se quedó allí sentada, incapaz de moverse, incapaz de pensar, tratando de entender cómo había podido suceder aquello. 6 meses antes, había encontrado el apartamento en Internet, había venido a verlo, había firmado el contrato de alquiler con el señor Patterson allí mismo. En ese apartamento, había recibido las llaves, se había mudado y había vivido allí. Pero si ese no era su edificio, ¿con quién había firmado el contrato de alquiler? ¿A quién había estado pagando? ¿En qué apartamento había estado viviendo? La policía llegó 20 minutos después. 2 hombres cansados, con la expresión agotada de quienes han visto demasiadas cosas extrañas por la noche. Le hicieron una serie de preguntas que ella no supo responder. Inspeccionaron el apartamento, hicieron algunas llamadas telefónicas y luego regresaron con una información que hizo que Camille se sintiera mareada. Este apartamento, dijo uno de los agentes, pertenece a una empresa llamada Moretti Holdings. Son los propietarios de todo el edificio. No hay ningún registro de alquiler a su nombre. No hay ninguna Camille Santos en su sistema. Legalmente, está ocupando la propiedad de otra persona. Moretti. Repitió el nombre como si fuera un idioma extranjero. Pero en su mente las piezas encajaban con un clic aterrador. Moretti. El nombre del restaurante de lujo donde había estado bajo la lluvia esa misma noche. El nombre que había visto y no había notado. El nombre del hombre de ojos gris tormenta que había destruido su carrera con un solo susurro. La policía dijo que se pondría en contacto con Moretti Holdings por la mañana para aclarar el asunto. Dijo que podía pasar la noche allí, ya que nadie la desalojaba. Dijo que debía buscar otro lugar donde vivir lo antes posible. Luego se marcharon, dejándola sola en un apartamento que no era suyo. En una vida que se desmoronaba poco a poco, Camille se sentó en la oscuridad, mirando las 4 paredes que la rodeaban, y por primera vez se preguntó quién le había permitido vivir allí, quién había pagado para que se quedara allí, quién la había observado lo suficiente como para saber que necesitaba un lugar donde vivir y se lo había proporcionado sin que ella lo supiera. Y la respuesta llamó a la puerta a las 2 de la madrugada. Los golpes resonaron en la noche como un trueno anunciando una tormenta. No eran los golpes vacilantes de un extraño, ni los frenéticos golpes de Derek, sino unos golpes lentos y pacientes llenos de autoridad. Los golpes de alguien que sabía que la puerta se abriría, quisiera o no la persona que estaba dentro. Camille se levantó con las piernas temblorosas, agarrando el pequeño cuchillo de cocina que había mantenido cerca desde que Derek apareció, y se dirigió a la puerta sin abrirla, quedándose allí, escuchando su propia respiración y su corazón latiendo como un tambor de guerra. ¿Quién es?, preguntó, con la voz tratando de sonar tranquila, pero quebrándose al final. Abre la puerta, Camille. La voz venía del otro lado, grave como un trueno lejano, aterradoramente familiar. La voz que había oído esa mañana en el ascensor cuando él le preguntó si estaba bien. La voz que no había oído esa tarde cuando le susurró al director ejecutivo y destruyó su vida. Sabía que debía llamar a la policía, gritar para pedir ayuda,
hacer cualquier cosa menos abrir la puerta al hombre que le había quitado todo. Pero había algo en su voz, no una amenaza, ni una exigencia, sino casi una promesa que hizo que su mano se acercara a la cerradura antes de que su mente pudiera detenerla. La puerta se abrió y Lucian Moretti estaba allí, tan alto como ella recordaba, todavía con el traje negro del restaurante, la tenue cicatriz en su rostro perfecto como una advertencia. Sus ojos gris tormenta se fijaron en ella con una intensidad que le hizo querer retroceder y avanzar al mismo tiempo. Detrás de él había dos hombres corpulentos con trajes negros, evidentemente guardaespaldas. Pero no entraron, solo permanecieron a ambos lados del pasillo como estatuas guardianas. Lucian cruzó el umbral sin que lo invitaran, sin necesidad de permiso, como si el apartamento le perteneciera. Y Camille sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal al darse cuenta de que así era. Ella retrocedió, con el cuchillo levantado entre ellos, y él lo miró con algo parecido a diversión, la comisura de sus labios levantándose ligeramente en la oscuridad. ¿Vas a apuñalarme, Camille?, preguntó. Y la forma en que pronunció su nombre, lentamente, saboreando cada sílaba, la hizo estremecerse por razones que no quería admitir. ¿Por qué estás aquí?, preguntó ella, con una voz más dura de lo que se sentía. ¿Por qué me despediste? ¿Por qué estoy viviendo en tu apartamento? ¿Qué quieres de mí? Lucian cerró la puerta detrás de él, sin prisa, con cada movimiento preciso y controlado, como si nunca hiciera nada sin un propósito. Luego se acercó a ella y ella retrocedió hasta que su espalda chocó contra la pared. El cuchillo seguía levantado, pero su mano temblaba tanto que era casi inútil. Él se detuvo a un paso de distancia, lo suficientemente cerca para que ella pudiera oler su costosa colonia y algo más, algo peligroso. Y la miró con sus ojos gris tormenta que parecían leer todos los secretos que ella había ocultado. Lo sé todo sobre ti, dijo, con voz baja e íntima, como si compartieran un secreto. Sé que tienes 3 trabajos y aún así no puedes pagar las facturas médicas de tu madre. Sé que comes fideos instantáneos 5 días a la semana para ahorrar dinero. Sé que Derek Holloway te golpeó durante 2 años y que aún no te has recuperado del todo. Sé que tienes una cicatriz en la muñeca de la noche en que casi te rindiste 6 meses después del accidente. Camille sintió como si la hubiera desnudado, no de su ropa, sino de algo mucho peor, de su alma, de las partes de sí misma que ocultaba al mundo. Él lo sabía todo, lo había visto todo. ¿Cómo?, susurró ella. ¿Cómo sabes esas cosas? ¿Por qué sabes esas cosas? Lucian ladeó la cabeza, estudiándola como si fuera un rompecabezas que había resuelto hacía mucho tiempo, pero que aún disfrutaba contemplando. Porque te he estado observando durante 2 años. Camille Santos, dijo, porque me perteneces y es hora de que lo sepas. Camille lo miró como si le hubiera salido una segunda cabeza, con la mente luchando por procesar lo que acababa de decir y negándose al aceptarlo. 2 años. La había estado observando durante 2 años. Hablaba de que ella le pertenecía como si fuera un objeto que pudiera poseer. Estás loco, dijo ella, alzando la voz más de lo que pretendía. Eres un pervertido. Voy a llamar a la policía. Lucian no reaccionó ante su ira. Simplemente deslizó una mano dentro de la chaqueta de su traje y sacó una gruesa carpeta marrón, lo suficientemente pesada como para parecer que contenía toda la vida de alguien, y la colocó sobre la mesita junto a la ventana con el cuidado de un hombre que presenta algo precioso. «Ábrela», dijo. «No es una petición, sino un reto. Ábrela y dime si estoy loco o si soy la única persona en este mundo que realmente te ha visto». Camille no quería abrirla, no quería saberlo, pero su mano la traicionó, cogió la carpeta y la abrió. Y lo que vio hizo que el cuchillo se le resbalara de los dedos y cayera al suelo con un frío sonido metálico. Fotografías de ella, cientos de ellas, caminando al trabajo, sirviendo bebidas en el bar, sentada junto a la cama de su madre en la residencia de ancianos, llorando sola en un banco del parque a las 3:00 de la madrugada cuando pensaba que nadie la veía. Informes detallados de su horario, cada turno, cada viaje en autobús,
Cada visita a su madre, sus registros médicos, los registros de su madre, informes policiales de cuando llamó por Derek, una copia del contrato de alquiler falso que había firmado 6 meses antes y más al fondo de la carpeta, el informe del accidente de hacía 3 años, fotografías de la escena, el nombre de su padre, Roberto Santos, marcado con un círculo rojo, notas manuscritas en los márgenes que no podía leer. 2 años, susurró, levantando los ojos hacia él con una mirada de horror y algo más que se negaba a nombrar. Has hecho esto durante 2 años. Lucian se acercó más, y esta vez ella no retrocedió. No porque ya no tuviera miedo, sino porque sus piernas simplemente habían dejado de obedecerle. 2 años, 3 meses y 17 días, dijo él. Desde la primera noche que te vi llorando sola en el parque a las 2 de la madrugada después de tu turno en el bar, estabas tan delgada que el viento podría haberte arrastrado, tan agotada que apenas podías mantenerte en pie. Sin embargo, a la mañana siguiente seguías yendo a trabajar, seguías sonriendo a los clientes, seguías luchando como si tuvieras algo por lo que valía la pena vivir. Camille sintió que las lágrimas le subían a los ojos, pero se negó a dejarlas caer. Se negó a dejar que él la viera más débil de lo que ya la había visto. Eres un acosador, dijo, con la voz temblorosa pero firme. Me seguiste, me fotografiaste, averiguaste todo sobre mí sin mi consentimiento. ¿Crees que eso es aceptable? ¿Crees que se supone que debo darte las gracias? Lucian ladeó la cabeza y algo cambió en sus dos ojos gris tormenta. No ira, casi respeto, pensó, y dijo lentamente, que has vivido sola durante demasiado tiempo, luchado sola durante demasiado tiempo, y que nadie, ni una sola persona, te ha protegido nunca. No necesito que nadie me proteja, le interrumpió ella. Puedo cuidar de mí misma. Lucian miró alrededor del pequeño apartamento. El plato frío de fideos sobre la mesa, la ropa mojada en la esquina, el cuchillo en el suelo, y luego volvió a mirarla con una expresión que le hizo querer encogerse y enderezarse al mismo tiempo. Estás cuidando muy bien de ti misma, dijo, sin burlarse todavía, sin amabilidad. Lo suficientemente bien como para que casi te echen de un apartamento que no es tuyo. Lo suficientemente bien como para que tu exnovio se quede fuera de tu edificio todas las noches. Lo suficientemente bien como para que tu madre esté a punto de ser expulsada de la residencia de ancianos. Lo suficientemente bien como para que comas una vez al día y creas que nadie se da cuenta. Camille quería abofetearlo, gritarle a la cara, decirle que no tenía derecho a juzgarla cuando era él quien le había quitado el único trabajo que la mantenía alejada del abismo. Pero antes de que pudiera hablar, Lucian se acercó aún más, lo suficiente como para que ella pudiera sentir el calor que irradiaba. Y habló con una voz baja y peligrosa que sonaba como un voto. No soy un buen hombre, Camille, dijo. Soy muchas cosas de las que deberías tener miedo. Pero soy la única persona en este mundo que te mantendrá a salvo, y es hora de que dejes de luchar sola. Camille quería reírse en su cara. Quería decirle que no necesitaba la protección de un hombre que la había perseguido como a una presa. Pero algo en los ojos de Lucian la detuvo. Algo oscuro y pesado, como si él guardara un secreto tan poderoso que podría aplastarla si ella no estaba preparada. ¿Por qué?, preguntó en lugar del sarcasmo que había planeado. ¿Por qué me observabas? ¿Por qué te importa alguien tan invisible como yo? ¿Por qué sabes del accidente de mi familia? Lucian se quedó en silencio durante un largo rato, lo suficiente para que Camille pensara que no iba a responder. Luego se acercó a la ventana y miró hacia la noche de Brooklyn, dándole la espalda como si lo que iba a decir fuera demasiado pesado para decirlo mirándola a los ojos. Porque no fue un accidente, dijo con voz baja y tensa. Y porque tú no eres invisible, Camille. Eres la hija de Roberto Santos. El sonido del nombre de su padre en su boca la paralizó porque lo pronunció con familiaridad, con peso, como si su padre no fuera solo un nombre en un expediente, sino un hombre al que había conocido. Conocías a mi padre, dijo ella, no como una pregunta, sino como una revelación que se formaba lentamente en su mente. Conocías a mi padre y nunca me lo dijiste. Lucian se volvió,
Y por primera vez desde que lo había conocido, Camille vio algo más que frío control en sus tormentosos ojos grises. Vio dolor, vio culpa, vio una vieja furia que había estado ardiendo durante demasiado tiempo. Tu padre trabajó para mi familia durante 15 años, dijo. Era el jefe de contabilidad de Moretti Holdings. Conocía cada cifra, cada transacción, cada secreto que mi familia quería ocultar al mundo. Camille sintió como si el suelo se hundiera bajo sus pies, porque su padre era contable. Eso lo sabía, pero su padre trabajaba para una pequeña empresa. Su padre era el caballero que la llevaba al colegio cada mañana y le contaba chistes cada noche. Era imposible que su padre tuviera relación con la mafia. No, susurró, con la voz ahogada, como si alguien la estuviera estrangulando. Mientes. Mi padre no lo era. Mi padre nunca lo habría sido. Tu padre era el mejor hombre que he conocido nunca. Lucian la interrumpió, con una voz inesperadamente suave. Trabajaba para mi familia, pero nunca se manchó las manos. Solo llevaba los libros. Y me salvó la vida una vez, cuando era joven y estúpido. Él es la razón por la que sigo aquí hoy. Entonces, ¿por qué? Preguntó Camille, con lágrimas que comenzaban a caer a pesar de sus esfuerzos por contenerlas. ¿Por qué murió? ¿Por qué murió Miguel? ¿Por qué he vivido con esa culpa durante 3 años? Lucian se acercó, y esta vez, cuando habló, su voz estaba llena de veneno y una promesa de violencia. Porque descubrió algo, dijo, porque encontró pruebas de que alguien de mi familia estaba blanqueando dinero para nuestros enemigos, traicionando el nombre de los Moretti, vendiendo secretos a la familia Bulov en Rusia. Y él iba a decírmelo, iba a enseñármelo todo. Pero el traidor se enteró primero y atacó primero. Camille se sintió como si la hubieran apuñalado, no con un cuchillo, sino con una verdad más afilada que cualquier hoja. Aquella noche no fue un accidente. Lucian continuó. Cada palabra sonaba como si lo estuviera destrozando por dentro. El camión chocó deliberadamente contra tu coche y cuando el vehículo se detuvo, alguien se acercó. Alguien disparó a tu padre y a Miguel cuando éste intentó protegerlo. Se sobornó a la policía para que lo calificara de accidente. Y tú, Camille, sobreviviste solo porque pensaron que ya estabas muerta. Camille se derrumbó. Sus rodillas golpearon el suelo y lloró, no las lágrimas silenciosas que había derramado durante 3 años, sino un sonido crudo que brotó de lo más profundo de su pecho. El llanto de alguien que finalmente se había liberado de la prisión de culpa que ella misma se había construido. No era culpa suya. Ella no los había matado. No era una asesina. Era una víctima. Ella, su padre y Miguel eran todos víctimas. Lucian se arrodilló a su lado y su mano, la mano del diablo de Manhattan, le levantó suavemente la barbilla y la obligó a mirarle a los ojos. El hombre que ordenó la muerte de tu padre sigue vivo, dijo, con una voz que parecía una sentencia. Pertenece a mi familia. Es sangre de mi sangre, y he pasado 2 años reuniendo pruebas. 2 años observándote y protegiéndote mientras esperaba el momento de hacerle pagar. Mi hermano, dijo Lucian, se llama Dante Moretti, y le haré pagar por cada gota de sangre que derramó. Pero te necesito, Camille. Necesito tu ayuda para acabar con esto. Camille no sabía cuánto tiempo llevaba sentada en el suelo. Tenía las rodillas empapadas de lágrimas y el cuerpo temblando como una hoja en una tormenta. Pero cuando levantó la cabeza y miró a Lucian, cuando se encontró con esos ojos grises que esperaban su respuesta con la paciencia de un depredador, supo que solo tenía una opción. Iré contigo, dijo con voz áspera pero firme. No porque confío en ti, no porque quiera estar cerca de ti, sino porque quiero que el hombre que mató a mi padre pague por ello. Y si tú eres el único camino que lleva a eso, entonces lo recorreré. Lucian no sonrió, no parecía triunfante. Solo asintió con la cabeza, como si esa fuera la respuesta que había sabido desde el principio. Luego se puso de pie y le tendió la mano, y Camille la miró fijamente durante un largo momento antes de colocar la suya en la de él, dejando que la levantara con una fuerza que casi la hizo estrellarse contra su pecho. No necesitas traer nada, dijo él cuando ella miró alrededor del apartamento. Te proporcionaremos todo lo que necesites.
Y esas palabras, esa certeza absoluta de que él podía darle todo, le dieron ganas de abofetearlo, aunque se dio cuenta de que realmente no tenía nada que valiera la pena llevarse. Toda su vida cabía en una sola maleta y aún sobraba espacio. Salieron del apartamento en silencio, con los dos guardaespaldas siguiéndolos como sombras. Y cuando Camille se subió al Mercedes negro que esperaba afuera, se dio cuenta de que era el mismo coche que había estado inmóvil en la calle mientras Derrick estaba debajo de su ventana. El mismo coche que la había seguido a casa. El mismo coche que había formado parte de su vida sin que ella lo supiera. Manhattan por la noche se deslizaba por las ventanas como un sueño tejido de luces de neón y sombras, y Camille vio cómo cambiaba la ciudad a medida que pasaban de los bloques industriales de Brooklyn a los imponentes rascacielos del centro. Del mundo de personas como ella al mundo de personas como él, el coche se detuvo ante una altísima torre de cristal que había visto en revistas. La Torre Moretti, un símbolo de poder y riqueza en el que nunca había imaginado que entraría. Un ascensor privado los llevó a la última planta. Y cuando se abrieron las puertas, Camille entró en un mundo completamente diferente. Un ático que abarcaba toda la planta. Techos altos y ventanas de suelo a techo que revelaban el brillo de Manhattan. Muebles que sabía que valían más que 10 años de su salario. Obras de arte en las paredes que solo había visto en libros y que nunca esperaba ver en persona. Ahora esta es tu casa, dijo Lucien con la misma naturalidad con la que se comenta el tiempo. Tu habitación está al final del pasillo, a la derecha. Tiene baño privado y balcón. Si necesitas algo, díselo al personal y te lo proporcionarán. Camille se quedó de pie en medio del lujoso ático, todavía con su viejo vestido negro, ahora seco pero arrugado, el pelo revuelto, los ojos hinchados por el llanto. Y nunca se había sentido tan fuera de lugar en su vida. Antes de que pudiera dirigirse a su habitación, Lucien le tomó la mano, sin brusquedad, pero tampoco con delicadeza, y la obligó a girarse y mirarlo. Hay unas reglas, dijo, con una voz que ya no era la del hombre que se había arrodillado a su lado mientras ella lloraba, sino la de un jefe de la mafia que impone condiciones. Estás aquí bajo mi protección. Nadie puede tocarte, pero no puedes marcharte sin mi permiso. No puedes contactar con nadie fuera de la lista. Yo lo aprobaré y, lo más importante, en público, eres mi novia. Camila apartó la mano como si la hubieran quemado, con voz aguda a pesar del caos que sentía por dentro. No soy tu juguete, dijo. No soy una marioneta que puedas controlar. Lucien ladeó la cabeza y había algo en su mirada. Quizá diversión, quizá respeto, quizá algo más peligroso que ella no se atrevía a nombrar. No eres una marioneta, dijo lentamente. Eres un cebo. Y para que Dante crea que eres importante para mí, para que se exponga, tienes que hacerte pasar por mi amante delante de todos. ¿Y cuando estemos solos? Preguntó Camille, con voz abiertamente desafiante. Lucien sonrió por primera vez en toda la noche. Una sonrisa que no llegó a sus ojos. La sonrisa de un depredador que había esperado demasiado tiempo. Puede que me odies todo lo que quieras, pero seguirás aquí, en mi casa, bajo mi protección, hasta que yo decida que puedes marcharte. La habitación que Lucien le había dado era más grande que el apartamento en el que había vivido durante los últimos 6 meses. Una cama king size con sábanas tan suaves como las nubes. Un cuarto de baño de mármol con una ducha que ofrecía más opciones de las que ella sabía utilizar. Un armario vacío esperando a ser llenado con cosas que no le pertenecían. Camille se tumbó en la cama y se quedó mirando el alto techo, incapaz de dormir, no porque la cama fuera incómoda, sino porque su mente daba vueltas con todo lo que había sucedido en menos de 24 horas. Aquella mañana era una contable preparándose para una presentación. Ahora era la novia falsa de un jefe de la mafia que se escondía en su ático. El reloj de la pared marcaba las 3:00 de la madrugada cuando ella renunció a intentar dormir, se deslizó fuera de la cama y se envolvió en la bata de seda que alguien había dejado en el cuarto de baño. Luego abrió la puerta y salió al pasillo, curiosa por conocer el lugar donde la retenían. Si un ático de $1 millón podía llamarse prisión,
El apartamento estaba silencioso como una tumba, solo roto por el sonido de sus pies descalzos sobre el costoso suelo de madera y los latidos de su corazón. Pasó por la sala de estar con pinturas abstractas y esculturas que no entendía. Pasó por el comedor con una mesa lo suficientemente larga como para sentar a 20 personas. Pasó por otro pasillo que conducía a una puerta parcialmente abierta de la que salía una cálida luz. Debería haber dado media vuelta, lo sabía, pero sus pies la llevaron hacia la luz. Y cuando empujó la puerta para abrirla más, vio a Lucien sentado en una habitación llena de libros y archivos, con un vaso de licor ámbar en la mano, y sobre la mesa delante de él había docenas de fotografías de ella. Las de la carpeta que él le había mostrado antes, pero más íntimas, más personales. Debería haber tenido miedo. Lo sabía. Pero en cambio entró y dijo, ¿no duermes? Su voz resonó en el silencio como una campana. Lucien no se inmutó, como si supiera que ella estaba allí desde el principio. Solo levantó la mirada hacia ella con unos ojos grises más cansados que nunca, y dijo, no duermo mucho. Las pesadillas no me dejan. Camille se acercó, mirando las fotografías sobre la mesa, fotos de ella sonriendo a los clientes en el bar, llorando junto a la cama de su madre, caminando bajo la lluvia con los hombros encogidos, y preguntó, ¿por qué miras esto? ¿Por qué estás tan obsesionado conmigo? Lucien dejó el vaso sobre la mesa y, en lugar de responder, preguntó, ¿sabes cómo murió mi padre? Camille negó con la cabeza y Lucien miró fijamente al vacío como si estuviera mirando al pasado. Su voz era baja y distante, como si la historia llevara años devorándolo vivo. Mi padre fue asesinado cuando yo tenía 25 años, dijo. Un enemigo al que no vimos llegar le disparó delante de mí. Lo sostuve en mis brazos y lo vi morir. Y juré sobre su sangre que encontraría al traidor y le haría pagar. Camille sintió un nudo en el pecho porque entendía ese dolor. Había vivido con él, y por primera vez vio a Lucien no como un observador aterrador, sino como un hombre que había perdido demasiado. Pero encontraste a Dante, dijo ella en voz baja. Sabes que él es el traidor. Lucien la miró y, a la luz amarillenta de la habitación, sus ojos grises ya no eran fríos. Estaban llenos de tormentas que nunca habían amainado. Lo sé, dijo, pero saberlo y demostrarlo son dos cosas diferentes. Y para conseguir pruebas, necesito a alguien que los saque de su escondite. Necesito a alguien que él crea que es mi punto débil. Así que me elegiste a mí, dijo Camille. No era una pregunta. Lucien se levantó y se acercó más de lo que ella debería haber permitido. Y cuando habló, su aliento era cálido sobre su piel. Yo no te elegí, dijo, con una voz como una confesión del mayor pecado de su vida. Tú me elegiste a mí. Desde la primera noche que te vi, me quitaste algo que no sabía que aún tenía. E intenté mantenerme alejado, intenté protegerte de las sombras, pero no pude. No fui lo suficientemente fuerte. Camille no podía respirar, no podía moverse. Y cuando Lucien levantó la mano y le acarició la mejilla con la suavidad del ala de una mariposa, supo que estaba cayendo en algo más peligroso que cualquier cosa que Derrick le hubiera hecho jamás, porque Derrick le había infundido miedo. Pero Lucien le hizo olvidar cómo tener miedo. 2 días después, Camille se paró frente al espejo en la habitación que había comenzado a parecerle extrañamente familiar, mirando a la mujer reflejada en él a quien apenas reconocía. El vestido rojo oscuro se ceñía a su cuerpo como si hubiera sido hecho solo para ella, lo cual tal vez era así, ya que Lucien había hecho que alguien le tomara las medidas el primer día. Su cabello estaba peinado en suaves ondas que caían sobre sus hombros. Su maquillaje era sutil pero deliberado, lo justo para resaltar los ojos ámbar. Lucien parecía incapaz de dejar de mirarla. Esta noche sería la noche en que se la presentaría al mundo como la novia de Lucian Moretti. Esta noche sería la noche en que se encontraría cara a cara con el asesino de su padre y sonreiría como si no supiera nada. Lucien la esperaba en la sala de estar, y cuando ella salió, él se quedó inmóvil durante un largo momento. Sus ojos gris tormenta recorrieron lentamente su cuerpo de arriba abajo con una intensidad que le hizo desear envolverse en una manta. ¿Pareces?
Se detuvo como si buscara la palabra adecuada. Pareces pertenecer a este lugar. Camille no sabía si eso era un cumplido o una advertencia, pero no tuvo tiempo de darle vueltas, porque Lucien le puso una mano en la parte baja de la espalda y la guió hacia la puerta, el calor de su palma filtrándose a través de la fina tela, como si nada se interpusiera entre ellos. Moretz está reservado esta noche para una cena familiar, explicó Lucien mientras caminaban. Conocerás a Dante, conocerás a Marco Benedetti, el asesor de la familia, conocerás a gente que podría matarte sin pestañear si descubren quién eres, y tienes que desempeñar tu papel a la perfección. Camila sintió, con la garganta seca y amarga, y cuando el coche se detuvo frente al restaurante, se quedó fuera bajo la lluvia, como había hecho noches antes, mirando hacia adentro como una extraña. Respiró hondo y dejó que Lucien la guiara al interior como si hubiera nacido para ese mundo. El restaurante era aún más opulento de lo que había imaginado. La luz de las velas parpadeaba. Un suave jazz flotaba en el aire y un grupo de personas estaban sentadas alrededor de la mesa más grande, en el centro. Todos se volvieron para mirar cuando Lucien y Camille entraron. Sintió sus miradas como cuchillos, evaluando, diseccionando, buscando debilidades, pero mantuvo la barbilla alta y caminó con una confianza que no sentía. Entonces lo vio. Dante Moretti se levantó primero, unos años más joven que Lucien, guapo de una manera más accesible, con una amplia sonrisa y ojos verdes en lugar de gris tormenta. Sin embargo, había algo en esa sonrisa, algo demasiado perfecto, demasiado ensayado, que hizo que los instintos de supervivencia de Camille gritaran. «Hermano», dijo Dante con calidez, como miel vertida sobre acero. «Así que por fin traes una mujer a casa». Empezaba a pensar que moriría solo. Lucien no sonrió y apretó la mano alrededor de la cintura de Camille como si temiera que ella pudiera desaparecer. «Dante, esta es Camille», dijo con voz desprovista de calidez hacia su hermano. «Camille, este es Dante, mi hermano». Dante se acercó, demasiado, y tomó la mano de Camille llevándola a sus labios en un gesto antiguo. Pero su boca se demoró en su piel un momento más de lo debido. Y cuando levantó la vista, sus ojos verdes ocultaban algo frío bajo su superficie amistosa. «Es un placer conocer a la mujer que conquistó el corazón de hierro de mi hermano», dijo Dante, apretando los dedos alrededor de los de ella lo suficiente como para hacerle daño, lo suficiente como para advertirle. «Espero que dures más que las demás». Antes de que Camille pudiera reaccionar, Lucien le soltó la mano y se interpuso entre ella y su hermano como un muro. Y cuando habló, su voz era tan fría que el aire de la habitación pareció congelarse. «Se quedará», dijo Lucien lentamente. Cada palabra era una amenaza eterna. «Y cualquiera que piense lo contrario tendrá que responder ante mí». Dante levantó las manos en señal de rendición fingida. La sonrisa seguía en sus labios, pero ya no llegaba a sus ojos. Y cuando se dio la vuelta, Camille captó la mirada que le lanzó por encima del hombro. Ya no era amistosa, sino la mirada de un hombre que había reconocido una amenaza y ya estaba calculando cómo eliminarla. Durante toda la cena, Camille sonrió en los momentos adecuados, habló cuando era apropiado y actuó como la novia perfecta. Mientras tanto, memorizaba cada gesto que hacía Dante, cada mirada que robaba cuando creía que nadie se daba cuenta, cada doble sentido que introducía en la conversación. Y sabía una cosa con absoluta certeza. Este era el hombre que había matado a su padre, y no descansaría hasta que pagara por ello. Regresaron al ático en silencio. Camille, todavía temblando por la cena, no por miedo, sino por la furia que hervía en su interior cada vez que pensaba en la falsa sonrisa de Dante, en la forma en que la miraba como si no fuera más que un pequeño obstáculo que había que eliminar. Lucien la condujo al estudio, la habitación donde lo había encontrado mirando fijamente sus fotografías aquella primera noche, y cerró la puerta tras ellos con una seriedad que le indicó a Camille que lo que vendría a continuación lo cambiaría todo. «¿Estás lista para ver la verdad?», preguntó Lucien, con una voz que ya no era la de un jefe mafioso, sino más suave, más preocupada, como si temiera más lo que ella sentiría que al enemigo que había afuera.
Llevo 3 años preparada, dijo Camille, con voz dura como el acero, aunque por dentro se estaba derrumbando. Muéstrame. Lucian asintió y se dirigió a una caja fuerte oculta detrás de un cuadro en la pared. La abrió con un código y su huella dactilar. Luego sacó una caja llena de documentos, fotografías, grabaciones de audio y cosas que Camille sabía que la perseguirían por el resto de su vida. Lo extendió todo sobre la mesa frente a ella, y Camille comenzó a leer página por página, línea por línea. La oscura verdad se desplegaba ante ella como una pesadilla de la que no podía despertar. Dante Moretti había comenzado a lavar dinero para la familia Bulov 5 años antes. Enormes sumas fluían a través de empresas ficticias, transacciones disfrazadas de inversiones legítimas. Y su padre, Roberto Santos, había sido el primero en detectar las irregularidades en los libros. Camille vio copias de las notas de su padre, la familiar letra que no había visto en 3 años, números marcados con un círculo, preguntas garabateadas en los márgenes, deducciones que poco a poco llevaban a la horrible conclusión de que el hermano menor del jefe estaba traicionando a la familia. Entonces lo vio, la grabación de una llamada telefónica entre Dante y Víctor Bulov, capturada 3 días antes del accidente, y Lucian la reprodujo. La voz de Dante llenaba la silenciosa habitación como un clavo mortal. Roberto sabe demasiado, dijo Dante en la grabación, frío e indiferente, como si estuviera hablando del tiempo. Planea contárselo a Lucian. Necesito que desaparezca para siempre, respondió la voz de Volkov con un marcado acento ruso. Se hará. Un accidente de coche. Nadie sospechará, pero el precio será más alto. Dante se rió, un sonido que hizo que Camille quisiera vomitar. El dinero no es un problema, solo asegúrate de que Roberto Santos esté muerto antes de que abra la boca. Camille no se dio cuenta de que estaba llorando hasta que una lágrima cayó sobre la página, borrando la letra de su padre, y entonces lloró. No eran las lágrimas silenciosas que había derramado durante 3 años, sino un sollozo que brotó desde lo más profundo de su pecho. El llanto de alguien que por fin había visto el verdadero rostro del enemigo. El llanto de alguien que por fin se había liberado de la culpa que había cargado durante 3 años. Su padre no había muerto porque ella fuera mala conductora. Miguel no había muerto porque ella no hubiera reaccionado a tiempo. Murieron porque Dante Moretti era un traidor cobarde, incapaz de afrontar las consecuencias de sus crímenes, y había asesinado a su familia para mantener su secreto. Camille se desplomó, sus rodillas golpearon el suelo, y lloró como si 3 años de sufrimiento se derramaran de golpe. Lloró por su padre, por Miguel, por su madre postrada en cama y ajena a la verdad, por ella misma, que había vivido en un falso infierno de culpa. Entonces unos brazos la rodearon con fuerza y calidez, y Lucian la atrajo hacia él, sin decir nada, sin ofrecerle ningún consuelo vacío, simplemente abrazándola, dejándola llorar sobre su pecho, dejándola golpear su hombro, dejándola liberar cada gramo de dolor que había reprimido durante demasiado tiempo. «Lo mataré», susurró Camille contra su camisa, con la voz quebrada pero resuelta. «Lo mataré a Dante con mis propias manos». Lucian la abrazó con más fuerza, y cuando habló, sus palabras sonaron como el juramento más sagrado que ella había oído jamás. «Le haremos pagar juntos», dijo, «por tu padre, por Miguel, por todos los que ha perjudicado. Dante no escapará, lo juro por mi vida». Camille no sabía cuánto tiempo había permanecido en los brazos de Lucian, pero cuando por fin levantó la cabeza, con los ojos hinchados y la garganta irritada, la pálida luz de la mañana comenzaba a filtrarse por las ventanas del estudio, y se dio cuenta de que habían estado sentados en el suelo toda la noche, que él la había abrazado durante las horas en que ella lloraba y las horas en que se quedaba dormida, agotada. Debería haberse sentido avergonzada, debería haberse apartado, debería haber puesto distancia entre ellos. Pero no lo hizo, porque por primera vez en 3 años sintió que alguien estaba realmente con ella. No por lástima, ni por obligación,
sino porque compartían el mismo enemigo. El plan, dijo ella, con voz. Dijiste que tenías un plan. Cuéntamelo. Lucian la observó durante un largo rato, como sopesando si era lo suficientemente fuerte para escucharlo. Luego asintió y comenzó a explicarle. Dante se está preparando para una reunión importante con Viktor Bulkov dentro de 5 días. Lucian dijo, la transacción final antes de que tenga suficiente dinero y poder para derrocarme, y necesita que todo salga a la perfección. Pero si se distrae, si cree que hay una amenaza que debe eliminar antes de esa reunión, actuará precipitadamente y cometerá un error. ¿Quieres utilizarme como cebo? Camille dijo. No es una pregunta. ¿Quieres que Dante crea que soy tu punto débil y me ataque? Lucian no apartó la mirada, no suavizó la verdad. La miró a los ojos y dijo, Dante vio cómo te protegí anoche. Sabe que eres importante para mí y querrá eliminarte antes de actuar contra mí. Así es como opera. Destruye lo que otros aman antes de destruirlos a ellos. Eso es lo que le hizo a tu padre. Camille tragó saliva, sabiendo que debería tener miedo, debería negarse, debería huir. Pero cuando pensó en su padre, en Miguel, en su madre postrada e indefensa por culpa de este hombre, solo sintió una determinación más fuerte que cualquier miedo. Lo haré, dijo. Por mi padre, por Miguel, por todos los que Dante ha perjudicado. Seré tu cebo. Lucian le acarició la mejilla con la mano y algo se suavizó en sus ojos, normalmente fríos y grises. No estarás sola, dijo. Te vigilarán en todo momento. Marco no te perderá de vista ni un segundo. Y yo estaré más cerca de lo que crees. Pero primero tienes que aprender a protegerte. Ese día y los 3 siguientes, Camille fue entrenada por los mejores hombres de Lucian, no para convertirse en una guerrera, sino para convertirse en una superviviente. Aprendió a romper llaves, a usar su peso corporal contra un atacante más grande, a encontrar puntos débiles y golpearlos, a correr cuando era necesario y a luchar cuando no había otra opción. Su cuerpo le dolía todas las noches, magullado y agotado, pero no se quejaba, porque cada habilidad que aprendía la acercaba un paso más a la justicia para su familia. Y cada noche, después de terminar el entrenamiento, Lucian la esperaba en el estudio, sin decir mucho, simplemente sentado con ella, a veces leyendo, a veces revisando archivos, pero siempre allí, como si su presencia fuera algo que él necesitaba tanto como ella necesitaba su protección. Al cuarto día de entrenamiento, Camille cometió un error. Giró de forma incorrecta al intentar liberarse de una llave por detrás y el codo del instructor le golpeó en la cara. No fue intencionado, pero lo suficientemente fuerte como para tirarla al suelo con la sangre brotando de un labio partido y la muñeca izquierda doblada en un ángulo dolorosamente antinatural. Lucian parecía haber estado observando todo el tiempo. Y tal vez así fuera, porque estaba a su lado antes de que ella pudiera pestañear, con sus ojos grises oscurecidos por una furia tan intensa que hizo que el instructor retrocediera 3 pasos. «¡Fuera! ¡Todos fuera!», dijo Lucian, no en voz alta, pero con una amenaza que vació la sala en 10 segundos. Y entonces solo quedaron Camille y él. Ella sentada en el suelo con sangre en la boca y él arrodillado a su lado con un botiquín de primeros auxilios que alguien había dejado allí. «Estoy bien», dijo Camille, aunque le daba vueltas la cabeza. «Es solo un rasguño». Lucian no respondió. Solo le levantó la barbilla con delicadeza, girándole la cara hacia la luz para examinar la herida y la concentración en su rostro. El cuidado en cada movimiento hizo que Camille olvidara cómo respirar. Le limpió la sangre del labio con una gasa húmeda, tan suavemente que apenas lo notó. Luego le examinó la muñeca, girándola con cuidado. Y cuando se le deslizó la manga, la tenue cicatriz de su muñeca quedó al descubierto bajo las luces. La cicatriz que había ocultado durante 3 años. La cicatriz de la noche en que estuvo a punto de renunciar a todo. Camille retiró la mano instintivamente, queriendo ocultar la prueba de esa debilidad. Pero Lucian le sujetó la muñeca, sin fuerza, solo lo suficiente para impedir que huyera. Y miró la cicatriz con ojos que no mostraban juicio ni lástima, solo un profundo dolor.
como si la cicatriz estuviera en su propia piel en lugar de en la de ella. Sé lo que pasó aquella noche, dijo con voz baja e íntima. 6 meses después del accidente, te quedaste en el baño de tu antiguo apartamento a las 3:15 de la mañana con un cuchillo en la mano. Te cortaste una vez, no lo suficiente como para morir, pero sí para ver sangre, y luego te detuviste. A Camille se le llenaron los ojos de lágrimas, aunque no quería llorar, porque nadie sabía lo que había pasado aquella noche. Nadie sabía lo débil que había estado, lo sola, lo cerca que había estado de rendirse. ¿Cómo lo sabes?, susurró con voz quebrada. Porque estaba de pie fuera de la ventana de tu apartamento esa noche, dijo Lucien. Porque vi tu sombra en el baño, vi el cuchillo en tu mano, y casi derribé la puerta. Casi me rebelé antes de tiempo. Pero entonces te detuviste. Dejaste el cuchillo, te vendaste la muñeca y saliste del baño. Y supe desde ese momento que eras más fuerte que nadie que hubiera conocido jamás. Levantó su muñeca, y lo siguiente que Camille sintió fueron sus labios contra la cicatriz, un beso ligero como el ala de una mariposa, reverente como una oración, y ella pensó que su corazón podría explotar allí mismo. Lucien levantó la cabeza, y sus ojos grises ya no eran una tormenta, sino una llama. Se inclinó hacia ella, con la boca a solo unos centímetros de la de ella, y su aliento cálido sobre su piel. Y Camille cerró los ojos, esperando, deseándolo más que nada en el mundo, aunque sabía que era peligroso. Sabía que él era peligroso. Sabía que todo lo relacionado con ellos era peligroso. Entonces, la puerta se abrió de golpe y Marco Benedetti entró corriendo, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma, y su voz urgente cortó el momento como agua helada. «Jefe», dijo sin aliento, «Dante se está moviendo antes de lo esperado. La reunión con Volov se ha adelantado a mañana por la noche. No nos queda tiempo». Lucien se levantó de inmediato. El diablo de Manhattan regresó con los ojos fríos como el hielo y el cuerpo tenso como un cable estirado. Y cuando miró a Camille, todavía en el suelo con el labio hinchado y la muñeca que acababa de besar, ella vio la batalla en sus ojos entre el hombre que quería quedarse con ella y el jefe de la mafia que tenía que proteger su imperio. «Descansa», le dijo con voz tensa. «Mañana por la noche necesitarás todas tus fuerzas». Y entonces se marchó, dejándola allí sentada con el corazón acelerado y el beso que nunca se produjo ardiendo en sus labios como una promesa de lo que podría haber sido. La finca Meredia en Long Island brillaba como un palacio en la noche. Las lámparas de cristal iluminaban las amplias habitaciones donde las figuras más poderosas de Nueva York bebían sus copas e intercambiaban secretos capaces de matar. Y Camille estaba entre ellos con el vestido plateado que Lucien había elegido para ella, con un pequeño dispositivo de grabación oculto dentro de su pendiente. Se sentía como un cordero caminando por una guarida de lobos. El plan era sencillo. Lucien se alejaría deliberadamente de ella para reunirse con un socio, creando una oportunidad para que Dante se acercara, y Camille lo incitaría a decir cosas que nunca debería decir mientras lo grababa todo. Marco y su equipo observarían desde la distancia, listos para intervenir si fuera necesario, pero los planes rara vez salen como se espera, y Camille lo había aprendido por las malas. Lucien le apretó la mano una vez antes de marcharse. Sus ojos grises se llenaron de preocupación, que intentó ocultar. Y entonces se encontró sola entre peligrosos desconocidos, con el corazón acelerado, pero con el rostro tranquilo como el agua. No tuvo que esperar mucho. Dante apareció como si hubiera estado esperando ese momento exacto, con una sonrisa encantadora en los labios, y le ofreció una copa de champán que ella no bebió. «Mi hermano te ha abandonado aquí sola», dijo Dante, con una voz como miel mezclada con veneno. «Qué pena». Lucien nunca supo cómo tratar a las mujeres. Camille sonrió, fingiendo ser una chica ingenua, atraída por el encantador hermano menor, y dejó que Dante la llevara a un balcón tranquilo con vistas al oscuro jardín. «Deja que se acerque demasiado. Deja que crea que tenía el control». «¿Sabes quién soy?», preguntó Dante, inclinando la cabeza mientras la amabilidad de su mirada se enfriaba. «¿Sabes a qué se dedica mi familia?».
Sé que eres el hermano de Lucien, dijo Camille, haciendo que su voz temblara lo suficiente como para que él creyera que tenía miedo. Sé que es poderoso, pero no hago muchas preguntas. Dante se rió, un sonido que le trajo el recuerdo de la muerte de su padre, y tuvo que contenerse para no agarrarlo por el cuello allí mismo. Deberías preguntar, dijo Dante, inclinándose más cerca. Deberías saber lo que Lucien les ha hecho a las mujeres antes que a ti. Deberías saber por qué desaparecieron. Camille dejó que el miedo real aflorara en su rostro. No miedo a Lucien, sino al hombre que tenía delante, y preguntó con voz temblorosa, ¿qué intentas decirme? Pero antes de que Dante pudiera responder, se detuvo, sus ojos se agudizaron y su mano de repente le agarró la muñeca, girando su pendiente hacia la luz. Interesante, dijo. Su voz ya no fingía dulzura. Un dispositivo de grabación en tu pendiente. Lucien te entrenó bien, pero no lo suficiente. Camille intentó liberarse, pero Dante era más fuerte. La arrastró hacia él y de la oscuridad del jardín otro hombre dio un paso adelante, alto, con cabello plateado y ojos fríos como el hielo, su marcado acento ruso cortando el aire mientras hablaba. Esta es la chica de la que me hablaste. La hija de Roberto, Víctor Bulov. Camille se dio cuenta con un escalofrío recorriendo su espina dorsal. El hombre que había ordenado la muerte de su padre y de Miguel estaba ahora ante ella con una sonrisa de depredador. «Eres hermosa», dijo Víctor, acercándose y agarrándole la barbilla, girándole la cara como si evaluara mercancía. «Te pareces a tu madre. Es una pena que vayas a morir como tu padre». Camille intentó gritar, pero Dante le tapó la boca con la mano. Sintió una aguja perforándole el cuello, un sedante inundando sus venas, el mundo empezando a difuminarse, y lo último que oyó antes de que la oscuridad la envolviera fue la voz satisfecha de Dante. «Llévala al almacén. Tenemos un cebo para atraer a mi hermano». Lucien supo que algo iba mal en cuanto regresó al balcón y lo encontró vacío. Su corazón se heló dentro de su pecho, aunque por fuera permaneció duro como una piedra, y llamó a Marco por el auricular con una voz fría como el hielo. «¿Dónde está? ¿Por qué nadie ha informado de su posición?» Hubo silencio en la línea. Entonces, la voz de Marco volvió, temblorosa. «La señal del dispositivo de grabación se perdió hace unos 5 minutos. La estamos buscando. No sabemos dónde está». El mundo de Lucien se tiñó de rojo, y lo que siguió se convertiría en leyenda en los bajos fondos de Nueva York durante años. La noche en que el demonio de Manhattan perdió el control. Bajó las escaleras como una tormenta, irrumpió en la sala de seguridad y agarró al jefe de seguridad por el cuello, golpeándole la cabeza contra la pared 1, 2, 3 veces. La sangre salpicaba las baldosas blancas mientras Lucien rugía. «Dejasteis que se la llevaran. Dejasteis que se la llevaran delante de vuestras narices. Nadie se atrevió a intervenir. Nadie se atrevió a hablar. Solo pudieron mirar cómo su jefe se convertía en el monstruo que todos temían, pero que nunca habían visto realmente». Lucien tiró al guardia al suelo y se volvió hacia los demás. Su voz ya no era humana, era el gruñido de un depredador al que le habían robado su presa. «Encontradla, movilizada a todo el mundo. Contactad con todas las fuentes. Destrozad esta ciudad si es necesario. Pero encontradla, y si tiene un solo rasguño, solo uno, quemaré este mundo hasta los cimientos». Mientras sus hombres se dispersaban para cumplir las órdenes, Lucien se quedó solo en la habitación con las manos manchadas de sangre y un miedo que no sabía que aún era capaz de sentir aplastándole por dentro, y el recuerdo lo embargaban como un maremoto que no podía detener. 2 años antes, en una noche de invierno gélida, conducía por Brooklyn después de una larga reunión cuando la vio. Una chica delgada sentada sola en un banco del parque a las 2 de la madrugada, con la cabeza gacha, los hombros temblando, y algo en su soledad le hizo ordenar al conductor que se detuviera. La vio llorar en la oscuridad, la vio secarse las lágrimas con una manga deshilachada, la vio ponerse de pie con los hombros encogidos y alejarse como si llevara todo el mundo sobre sus espaldas.
y la siguió sin saber por qué, sin entender por qué, solo sabiendo que ella era algo que nunca había visto antes. Una pequeña llama que se negaba a apagarse incluso cuando el viento aullaba desde todas las direcciones. La investigó y descubrió que era la hija de Roberto Santos, el hombre que le había salvado la vida años atrás. Descubrió que el accidente no había sido un accidente. Descubrió que Dante le había robado a su familia y juró que la protegería como Roberto le había protegido a él. Pero la protección se convirtió en obsesión. Una obsesión que se convirtió en algo más profundo que nunca se atrevió a nombrar. Ahora ella se había ido, secuestrada por el mismo hombre que había matado a su padre, y Lucian no sabía si podría sobrevivir si ella moría. Su teléfono vibró, un mensaje del número de Dante, y Lucian lo abrió con las manos temblorosas por la rabia. No por miedo. Querido hermano, decía el mensaje, tengo algo que te pertenece. Si la quieres con vida, ven solo. La dirección del almacén en Brooklyn está abajo. Y recuerda, si veo a alguien más, ella morirá antes de que puedas pestañear. Lucien se quedó mirando la dirección, y el demonio que llevaba dentro sonrió porque Dante creía que le estaba tendiendo una trampa. Pero su hermano no sabía que ninguna trampa podría atrapar jamás a un demonio que estaba cazando su alma. Camille se despertó en la oscuridad con un dolor de cabeza que le partía el cráneo y el sabor metálico de la sangre en la boca. Sus ojos tardaron unos segundos en adaptarse a la tenue luz que proyectaba una única bombilla que se balanceaba en el techo del almacén abandonado. Y cuando intentó moverse, se dio cuenta de que tenía las manos atadas a la espalda, con una cuerda tan apretada que tenía las muñecas entumecidas. Estaba sentada en una silla de madera en el centro de un vasto espacio lleno de contenedores oxidados y con un olor agrio a humedad y descomposición. A su alrededor había unos 15 guardias, algunos jugando a las cartas en un rincón lejano, otros fumando cerca de la entrada. Ninguno de ellos la miraba como si fuera una amenaza, y ese fue su mayor error. Camille no lloró, no entró en pánico, no gritó el nombre de Lucien como una niña frágil esperando ser rescatada. 3 años viviendo en el infierno le habían enseñado que nadie vendría a salvarla, excepto ella misma. Y 4 días de entrenamiento con la gente de Lucien le habían enseñado cómo hacerlo. Recordó las palabras del instructor. Si estás atada, tienes dos opciones, esperar o actuar. Y si eliges actuar, debes estar preparada para el dolor, preparada para hacer lo que la gente normal nunca haría. Camille cerró los ojos y respiró lentamente. Y mientras los guardias estaban distraídos, comenzó a girar las muñecas, buscando un punto débil en el nudo, pero la cuerda estaba demasiado apretada. No podía liberarse a menos que se le redujeran las manos. Sabía lo que tenía que hacer. Se lo habían enseñado, pero saberlo y hacerlo no era lo mismo. Y cuando pensó en el dolor que le esperaba, estuvo a punto de rendirse. Entonces pensó en su padre, en Miguel, en su madre, que yacía indefensa y esperando, en Lucián, que la buscaba en algún lugar, y supo que no tenía derecho a rendirse. Apretó los dientes, colocó el pulgar en la posición adecuada y con un movimiento rápido y decidido, se lo dislocó. El dolor la atravesó como una ola gigante, pero no gritó. Se mordió el labio hasta sangrar y se tragó el sonido. Las lágrimas le corrían por la cara, pero no hizo ruido. Con el pulgar dislocado, su mano era lo suficientemente pequeña como para deslizarse a través del nudo. Y en un minuto, que le pareció interminable, estaba libre. Sus manos seguían ocultas a la espalda para que los guardias no se dieran cuenta. Echó un vistazo a la habitación y evaluó la situación. Uno de los guardias más cercanos dormitaba apoyado contra una caja de madera, con el teléfono visible en el bolsillo, y Camille supo que solo tenía una oportunidad. Esperó, paciente como Lucien había esperado durante 2 años, hasta que el guardia se sumió en un sueño más profundo y los demás se concentraron en su partida de cartas. Entonces se movió lentamente, centímetro a centímetro, hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para sacar el teléfono de su bolsillo sin despertarlo. Su corazón latía con fuerza mientras lo desbloqueaba. Lucian la había obligado a memorizar el número de Marco para emergencias, y ella escribió el mensaje con una sola mano, con el pulgar dislocado,
gritando de dolor. Almacén de Brooklyn, dirección en el letrero, fuera de la ventana. Entre 15 y 20 hombres. Dante y Bulov esperando a Lucian. Esto es una trampa. Envió el mensaje y borró todo rastro. Devolvió el teléfono a su sitio y se deslizó de nuevo a su posición, ocultando las manos como si aún estuvieran atadas. Y esperó, porque había cumplido con su parte. Ahora solo tenía que sobrevivir el tiempo suficiente para que Lucian llegara. Y si tenía que morir esa noche, moriría sabiendo que había luchado. No se había rendido. Había sido alguien de quien su padre se habría sentido orgulloso. Lucian llegó solo al almacén, tal y como Dante le había exigido, y salió del coche con la aterradora calma de un hombre que no tenía nada que perder. Sus ojos gris tormenta recorrieron la estructura derruida que tenía ante sí y supo que era una trampa. Sabía que Dante pretendía matarlo esa noche, pero no le importaba, porque Camille estaba dentro y él atravesaría el mismísimo infierno para rescatarla. Las puertas del almacén se abrieron y Dante salió con una sonrisa triunfante en el rostro. Víctor Bulov a su lado con una pistola en la mano y detrás de ellos 20 hombres armados apuntando con sus armas a Lucian desde todas las direcciones. «Hermano», dijo Dante burlonamente, «gracias por venir. He estado esperando este momento desde que murió nuestro padre. El momento en que te pares frente a mí y te des cuenta de que has perdido». Lucian no miró a Dante. Buscó a Camille con la mirada, y al no verla, la furia que había en su interior se encendió como el fuego. «¿Dónde está?», exigió saber, con voz de bestia rugiendo. «Si has oído algo de ella, te haré pedazos con mis propias manos». Dante se rió, y el sonido resonó en el almacén como el graznido de un pájaro en vuelo. «Está dentro, todavía viva por ahora. Pero eso depende de si mueres obedientemente. Si mueres rápido, dejaré que ella muera sin dolor. Pero si te resistes, a Víctor le gusta trabajar con mujeres». Víctor sonrió, la misma sonrisa que había matado a Roberto y Miguel. La sonrisa de un monstruo, y todos los músculos del cuerpo de Lucian se tensaron para destrozarlo. «¿Qué tan estúpido crees que soy?», dijo Lucian lentamente. «¿Crees que he venido aquí sin un plan?». Dante frunció el ceño y su sonrisa se desvaneció. «Has venido solo. Te he observado. Nadie te ha seguido». Lucian sonrió por primera vez en toda la noche, una sonrisa fría como el hielo y afilada como una espada. «No necesito que nadie me siga», dijo, «porque mi gente ya estaba aquí, como si fuera una señal». Las luces del almacén se encendieron. Y desde todas las direcciones, desde arriba, desde detrás de los contenedores oxidados, desde todas las entradas, los hombres de Marco aparecieron con las armas apuntando a Dante y sus soldados. El doble de número, el doble de potencia de fuego. Y Dante se quedó paralizado, con el rostro pálido como si hubiera visto un fantasma. «Imposible», susurró. «¿Cómo lo sabías? ¿Cómo sabías esta dirección antes de que enviara el mensaje?». Marco salió de las sombras, con el teléfono en la mano, y dijo con calma, como si informara del tiempo: «La chica del jefe me envió un mensaje hace 20 minutos. La dirección, el número de enemigos, todo. Se liberó y se salvó». Antes incluso de llegar, Lucian sintió que su corazón se hinchaba de orgullo y de un amor feroz y doloroso. Lo había conseguido. Se había salvado. Era más fuerte que nadie que hubiera conocido jamás. Dante intentó huir, pero los hombres de Marco lo inmovilizaron. Víctor levantó su arma, pero un solo disparo procedente de la nada se la arrebató de las manos. Y en menos de un minuto, todos los enemigos de Lucian estaban de rodillas con las manos esposadas a la espalda. «¡No puedes hacer esto!», gritó Dante. «Soy tu hermano, soy tu sangre». Lucian se acercó, se arrodilló hasta quedar a la altura de los ojos de Dante. Y cuando habló, su voz era más fría que cualquier invierno. «Dejaste de ser mi hermano en el momento en que ordenaste la muerte de Roberto Santos», dijo. «En el momento en que mataste al padre de la mujer que amo, moriste para mí, y ahora morirás para el mundo». Lucian se puso de pie y le dio la espalda a los gritos de Dante, a las maldiciones rusas de Víctor, a los 20 hombres temblorosos que esperaban su destino. Y corrió hacia el almacén,
pasando junto a contenedores oxidados, siguiendo el sonido de su propio corazón que gritaba su nombre. Camille, Camille, Camille. Lucien la encontró en la parte trasera del almacén, sentada en el frío hormigón, detrás de un contenedor oxidado, con el vestido plateado rasgado, el pelo enredado, sangre seca en los labios y la mano izquierda agarrándose la derecha, donde tenía el pulgar hinchado y magullado. Pero estaba viva, respiraba, estaba allí, y Lucien sintió como si le hubieran devuelto el alma. Camille. Pronunció su nombre como una plegaria, como el primer aliento tras estar a punto de ahogarse. Y ella levantó la mirada, con sus ojos ámbar agotados, pero aún ardientes con un fuego que se negaba a apagarse. Y sonrió, una pequeña sonrisa temblorosa, pero real. «Has venido», dijo con voz ronca. «Sabía que lo harías». Lucia no recordaba haberse movido, pero al momento siguiente estaba a su lado, arrodillado en el suelo sucio, sin importarle su caro traje, atrayéndola hacia sus brazos con la fuerza de un hombre que casi había perdido lo más preciado de su vida. La abrazó con tanta fuerza que ella apenas podía respirar. Enterró la cara en su cabello, y Camille sintió cómo temblaba, el demonio de Manhattan temblando en sus brazos como un niño asustado. Y ella lo abrazó, acariciándole la espalda con su mano ilesa, susurrándole que estaba bien, que seguía allí, que no se iba a ir a ninguna parte. «No vuelvas a asustarme así», le dijo Luciana al oído, con una voz quebrada como nunca antes había oído. «Pensé que iba a perderte. Pensé que era demasiado tarde. Pensé que Dante te había matado como mató a tu padre y que yo nunca me lo perdonaría». Camille se apartó lo justo para mirarle a los ojos, y lo que vio allí ya no era tormenta ni hielo, sino un vasto mar turbulento de emociones que él había ocultado durante demasiado tiempo. «Me liberé», dijo ella. Una nota de orgullo se entremezclaba con el dolor. «Le envié el mensaje a Marco. No esperé a que nadie me salvara. Tú me enseñaste eso, me diste una razón para luchar». Lucien miró sus manos, el pulgar dislocado, y se lo llevó a los labios, besando la herida con una ternura que hizo que a Camille le entraran ganas de llorar. «Te lo has hecho tú misma», dijo con admiración. «Te has roto el hueso para liberarte. Yo haría más que eso», dijo Camille, mirándole a los ojos sin pestañear. «Atravesaría el infierno si eso significara estar contigo. No sé cuándo ocurrió. No sé cuándo me enamoré de ti. Pero te quiero, Lucien. Quiero al observador obsesivo que me protegió desde las sombras. Quiero al demonio que me demostró que soy más fuerte de lo que jamás creí». Lucien la miró como si ella le hubiera dado todo el universo. Y cuando habló, su voz transmitió el voto más sagrado que jamás había hecho. «Te amo», dijo. «Desde la primera noche que te vi llorando sola en el parque. Desde el momento en que te levantaste y seguiste viviendo mientras el mundo intentaba aplastarte. Te he amado de una manera que no sabía que era capaz de amar. Eres lo único que quiero y que no puedo robar. Lo único que necesito y que no puedo comprar. Lo eres todo, Camille. Lo eres todo para mí». Entonces la besó. No fue un beso suave de película, sino el beso de un hombre que casi había perdido al amor de su vida. Posesivo, desesperado, doloroso y alegre, todo a la vez. La besó como si ella fuera el aire y él se estuviera ahogando, como si ella fuera la luz y él hubiera vivido en la oscuridad durante demasiado tiempo. Y Camille le devolvió el beso con todo lo que tenía, sin importarle los labios partidos, el sabor de la sangre o un pulgar roto. Solo le importaba el hombre que la abrazaba como si fuera lo más preciado del mundo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento, y Lucien apoyó la frente contra la de ella, con los ojos grises ahora cálidos de una manera que ella nunca había visto. «Vamos a casa», dijo en voz baja, «a nuestro hogar». 3 meses después, Camille estaba de pie junto a la ventana del ático, contemplando Manhattan, envuelta en la lluvia, con el agua corriendo por el cristal como estrechos ríos. Y recordó la noche lluviosa de hacía 3 meses, cuando estaba de pie bajo una parada de autobús con $213 en su cuenta y el mundo entero derrumbándose a sus pies. Recordó a la chica delgada con el vestido negro gastado que miraba fijamente el restaurante de Moretti como una extraña.
y se preguntó si aquella chica habría creído alguna vez que 3 meses después estaría allí, en el ático del hombre que la había observado durante 2 años, con un brillante anillo de ámbar en el dedo anular izquierdo. Dante Moretti estaba en prisión a la espera de juicio, con una lista de cargos tan larga que nunca volvería a ver la luz del sol. Viktor Volkov había sido deportado a Rusia y entregado a enemigos aún más peligrosos que Lucian, y la familia Moretti había sido purgada. Lucian también se había asegurado de que todos los documentos que probaban la trama de malversación fueran entregados a la prensa y a las autoridades. Los cargos contra Camille fueron retirados y su reputación profesional quedó totalmente restablecida, demostrando al mundo que había sido inocente todo el tiempo. Aunque podría haber vuelto al mundo de las finanzas con la cabeza bien alta, eligió un sueño diferente. La panadería Santos había reabierto, no la antigua tienda, pequeña y abarrotada, sino una nueva, más luminosa y bonita. Con el nombre de su padre grabado con orgullo en el letrero, Elena era ahora la gerente, y la panadería estaba llena todos los días. No porque Luciano obligara a nadie a ir, sino porque el pan de la familia Santos era realmente bueno, realmente digno de ser amado. Incluso el misterio de su apartamento se había resuelto. Camille se enteró de que el señor Patterson no era más que un actor contratado para garantizar que ella tuviera un lugar seguro donde vivir. Los cheques del alquiler que había luchado por pagar durante 6 meses nunca habían sido cobrados por el propietario. En cambio, Lucian había depositado en secreto cada céntimo en una cuenta de ahorros a nombre de Rosa Santos, creando una red de seguridad para ellos mucho antes de que Camille supiera siquiera quién era él. La operación de su madre había sido un éxito, la operación que Camille había creído 3 meses antes que nunca podría pagar. Y aunque Rosa Santos todavía no podía hablar, podía mover las manos, podía sonreír cuando Camille la visitaba, podía llorar cuando Camille le contó la verdad sobre la muerte de su marido y su hijo, que no era culpa de Camille, que habían sido reivindicados, que el asesino había pagado el precio, Derek Holloway había desaparecido de su vida para siempre. Camille no le preguntó a Lucian qué le había hecho. No quería saberlo, solo sabía que ya no vivía con miedo cuando caía la noche. Ya no comprobaba las cerraduras 10 veces antes de dormir. Ya no tenía un cuchillo junto a la cama. Oyó unos pasos familiares detrás de ella y, a continuación, unos brazos fuertes la rodearon por la cintura por detrás. El calor de Lucian la envolvía como la manta más segura manta del mundo, con la barbilla apoyada en su hombro mientras contemplaban juntos la lluvia. ¿En qué piensas?, le preguntó suavemente al oído. Pienso en la noche en que me encontraste, respondió Camille. La noche en que me quedé bajo la lluvia y pensé que mi vida había terminado. No sabía que solo estaba empezando. Lucian la abrazó con más fuerza y ella sintió su beso en su cabello, tierno y reverente como siempre. Te miraré durante el resto de mi vida, dijo, medio en broma y medio en serio. Nunca dejaré de mirarte, nunca dejaré de protegerte, nunca dejaré de amarte. Camille se giró en sus brazos, puso su mano sobre su pecho, donde latía su corazón, y sonrió. La sonrisa de una mujer que había atravesado el infierno y había encontrado el cielo en el lugar más inesperado. Lo sé, dijo ella, y te dejaré hacerlo porque yo tampoco dejaré nunca de amarte. Lucian Moretti, mi demonio. Lucian la besó allí, junto a la ventana, con la lluvia como telón de fondo. Y Camille pensó que 3 meses antes lo había perdido todo: su trabajo, su hogar, su esperanza. Sin embargo, había encontrado algo mucho más precioso. Había encontrado la verdad. Había encontrado justicia para su padre y Miguel. Había encontrado el amor donde nunca lo esperaba. Se había encontrado a sí misma con una fuerza que no sabía que poseía. La lluvia seguía cayendo fuera de la ventana. Pero Camille ya no le tenía miedo a la lluvia porque ya no estaba sola debajo de una parada de autobús, esperando una vida mejor. La había encontrado justo aquí en los brazos del hombre que la amaba de una manera obsesiva, peligrosa y perfecta. Y cuando Lucian le preguntó si se arrepentía de algo, ella solo sonrió y dijo, «Ahora estoy en casa. Por fin estoy en casa». La historia de Camille y Lucian nos recuerda que, a veces,
Los momentos más oscuros de la vida son el comienzo de las cosas más hermosas. Que la verdadera fuerza proviene de no rendirse nunca, por muy difíciles que sean las circunstancias. Que el amor puede surgir de los lugares más inesperados y curar las heridas más profundas. Y que todos merecemos ser amados, protegidos y valorados por lo que somos. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta y comparte este video para que podamos seguir ofreciéndote historias significativas cada día. ¿Cómo te ha hecho sentir esta historia? ¿Te ha recordado algo de tu propia vida? Comparte tus opiniones en los comentarios a continuación. Queremos saber lo que hay en tu corazón. Gracias por ver este video hasta el final. Deseamos a todos los espectadores buena salud, una vida feliz y paz mental todos los días. Adiós y nos vemos en el próximo